Buenas noches, un gusto de saludarles nuevamente, bienvenidos a nuestro curso. Hoy estamos a miércoles 2 de agosto de 2023. Somos el Salón 107 del curso de Recursos Económicos de Centroamérica. Estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La programación de hoy en nuestro curso es en relación a terminar lo que corresponde a la primera unidad, para luego trasladarnos a algún inicio de la segunda unidad que ya pues le toca el abordaje correspondiente, ¿verdad? Pero no vamos a dejar, por supuesto, vacío por ahí los comentarios que los compañeros y las compañeras del Salón 107 puedan tener, las preguntas que puedan haber generado también sobre coyuntura o sobre asuntos propios de nuestro curso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir los micrófonos para que ustedes puedan opinar o consultar. Entonces, de momento, los micrófonos son suyos, chicos. Y no se El chive. licenciado, No se y chive. No se chive, güey. licenciado, perdone, hoy por otra vez tengo que tomar la primera palabra. Pase, Eh, pase adelante, hombre. Adelante, güey. Tenía una duda acerca sobre el ensayo. Es que un tema debe que ser coyuntural, otro estructural y el otro mediático, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Totalmente, totalmente. No, ni lo estructural no está mencionado ahí. Y está bien que haga la pregunta porque es muy pertinente. Lo que estamos pidiendo ahí es revisar la coyuntura mediática, temas de los cuales ya hemos hablado aquí en clase. Y lo estructural lo mencionamos nosotros en un inicio de clases porque es importante conocerlo y porque es importante para comparar con lo coyuntural. Sin embargo, la tarea es netamente coyuntural, mediática, o sea, noticias y temas que estén posicionados en los medios de comunicación en los meses de que se trate el trabajo, la tarea que se les está dejando. Recuérdense entonces que para el primero que tienen que entregar el próximo lunes, ustedes deben tomar en cuenta toda la coyuntura o temas de coyuntura que fueron mediáticos durante julio de 2023. O sea, deben revisar un poquito el pasado, el mes que recientemente terminó. El 6 de septiembre se les estará recibiendo un nuevo trabajo que versará sobre los temas coyunturales que se están dando, porque ya en marcha van 2 días del mes de agosto. Eso es lo que tienen que hacer, y por supuesto en octubre habrá que entregar un tercer trabajo. Pero es lo coyuntural, lo que ha estado como más interesante, más importante, más comentado por medios de comunicación, por redes sociales, y que ustedes capturarán por ahí de acuerdo a lo que se ha platicado. Pero sí tienen que estar muy bien como concentrados en lo que se está pidiendo, ¿verdad? Se está pidiendo, lo que tengo en la mente ahorita es primero que deben, bueno, no tengo ahorita en la visión el instructivo, pero ustedes deben mencionar la unidad con la que se puede relacionar el tema que ustedes han elegido, que recuerden, deben elegir 3 temas para este primer análisis de coyuntura, 3 temas distintos. Luego deben hacer
un contexto o mencionar un contexto, y el contexto es en unas cuantas líneas, decir pocas líneas, no son trabajos extensos, chicos, son trabajos craneados. En pocas líneas, el contexto lo que debe decir es de qué se trata el asunto, ¿verdad? Sobre qué es el tema, para que quien los esté leyendo luego caiga, aquí se va a hablar de esto. Es una cuestión que el estudiante debe ir desarrollando por sí mismo con tener esta información. Y luego viene el tema en sí. Me preguntaba un compañero del otro salón, de su salón hermano, que es el 106, que como un artículo, una columna, un reportaje, ¿cómo va a ser que quepa solo en 3 hojas que le estamos pidiendo? Pues sí, compañero, nunca le hemos pedido un copy-paste de nada, ¿verdad? Lo que le estamos pidiendo es una referencia, si ustedes quieren, resumen en algunas líneas del tema que ustedes han elegido, tomado, por supuesto, desde un medio de comunicación, un resumen de lo que dice la noticia, de lo que dice la columna, de lo que dice el reportaje, de lo que dice la entrevista, un resumen breve. Y luego un tercer elemento por ahí importante, o cuarto, digamos, porque primero mencionamos la relación de el tema elegido con la unidad del curso que puede hacer, que hay 7 unidades del curso. Voy a repetir mejor porque no me acuerdo si dije esto. Los elementos primordiales que lleva, de acuerdo a la estructura que se les dio en el documento de lineamientos, es primero la unidad a que se refiere el tema que ustedes han elegido. El curso tiene 7 unidades, ya vimos prácticamente una que habla básicamente del tema económico. Lo que viene, que es la unidad 2, habla básicamente del tema social. Y más adelante hay una unidad que toca el tema ambiental, o sea, cada una de las unidades toca un tema, inclusive está el tema de los recursos energéticos, que también anda con lo tecnológico. Entonces ustedes deben relacionar lo que han elegido como 3 temas hacia las unidades que tiene nuestro curso. ¿Dónde yo puedo ver las unidades? Perdone, disculpe. En su programa, que fue el primer documento que cargamos a nuestro blog. Entonces inician con eso. El primer tema, que es tal y tal cosa, se relaciona con la unidad 1, que se llama tal. El segundo tema, que es tal y tal cosa, se relaciona con la unidad 6, cuyo nombre es tal. El tercer tema, que es sobre este titular, pues se relaciona con la unidad 3, que es recursos financieros. Vaya, está lo primero. Luego decíamos un contexto, poner al lector, a quienes los están leyendo, a quienes estarán leyendo lo que ustedes escribieron, como en onda de qué estamos hablando, pues. El presente análisis de coyuntura versará sobre el tema posicionado en medios de comunicación, que es la llegada de los extraterrestres al planeta Tierra, que ha sido un tema muy interesante por la captación de atención que está teniendo en el público. 2, 3 líneas solo de qué se trata el asunto. Ese es el contexto. Un tercer elemento entonces, o componente de nuestro análisis de coyuntura, sería entonces ya propiamente lo que la noticia dice, lo que la columna dice, lo que la entrevista dice, lo que el medio de comunicación que ustedes han elegido y el tema que han elegido les dice.
pero no lo van a copiar y pegar porque puede ser muy largo. Lo tienen que resumir, lo tienen que interpretar y tal cual lo dice, así lo ponen, lo interpretan. Pues ustedes aprendieron a interpretar en técnicas al hacer las fichas. Decir lo que el autor expone, tal vez en nuestras propias palabras, pero sin cambiar el sentido de lo que el autor quiere decir. Un resumen, pues. Y por último, un comentario crítico, que ahí sí es decir lo que yo pienso sobre ese tema, lo que yo creo, lo que yo critico, está bien, está mal, pues qué bueno que lo van a hacer, qué malo, eso no debería ser así, o tal vez para Guatemala eso no es importante en este momento, no, que tal vez podría ser esto otro. Es un comentario crítico. Esas son como las partes esenciales de nuestro análisis de coyuntura. Entonces deben abordar 3 temas y yo les recomiendo que los empiecen a trabajar de inmediato, que ya deberían estar en el asunto, porque es algo que deben entregar el próximo lunes. Desde ya les adelanto, yo tengo entendido, no estoy completamente seguro, pero tengo entendido que los exámenes parciales inician el próximo 9 de agosto. Y entonces si los exámenes caen los días que tenemos clase, no hay clase. Si los exámenes caen un día jueves o martes que no tenemos clase, entonces sí tendremos clase y desarrollar temas que sería de nuestra segunda unidad. Entonces esta segunda unidad es muy extensa. Nunca ha dado tiempo de darla. Entonces yo me dediqué más a platicarles a ustedes sobre la unidad 1, que tiene temas más complejos como el mercado, como la microeconomía, como el asunto de el funcionamiento del sistema económico a través de esa conjugación entre las familias y las empresas, mercado de factores de producción, mercado de bienes y todo eso, la macroeconomía, lo que es el PIB y otros grandes agregados económicos, algo que tal vez ustedes nunca habían visto antes. Ahí me centré un poco. Y luego pues en la unidad 2, que tiene un contenido muy amplio, pero más accesible para la comprensión del estudiante a través del autoestudio. Van a tener que entrarle ustedes a la mayoría de los temas por su cuenta, y aquí veremos en la clase lo que nos dé tiempo. Para eso está el folleto, para eso estarán las presentaciones que ustedes van a tener, que me falta a mí todavía cargarlas en el blog. Pero pienso que no son unidades tan difíciles como las que vienen, que es la 3 y la 4. La 4 tal vez no es compleja, pero la 5 sí. O sea, y esas entrarían para el segundo examen parcial allá en el siguiente mes. Entonces ahorita en este mes viene el primer parcial, que solo abarcaría la 1 y la 2, que son más fáciles. Entonces hay que entrarle con ganas para sacar el mayor punteo posible. Pues uno como estudiante debe tener su estrategia también. Si las siguientes unidades para el siguiente examen son un poquito más difíciles, pues puede hacer que tenga punteo más bajo, entonces me pongo las pilas con esto que es más fácil y le entro a esto con toda la gana posible. Pues no sé, es una cuestión de estrategia, ¿verdad? Pero entre que ensayos, entre que exámenes, y en que también viene un poquitito más adelante, no muy lejano, la realización de un trabajo que puede ser un trabajo de investigación o bien de otro tipo que se está todavía diseñando, pues ahí va a estar la maraña que hay de que desatar y aplicar para que ustedes hagan su mejor punteo posible en este curso. Entonces, estructural no. Oye, estimado amigo que nos habló, Ludwig, perdón, de estructural no pensemos nada aquí. ¿Más preguntas y más participaciones?
Stephanie. Adelante, Stephanie. Buenas noches, licenciado. Solo para recapitular, para ver si comprendí lo que hay que realizar en el trabajo. Hay que escoger 3 noticias relevantes de lo que pasó en el mes de julio que estén basadas con los temas de la primera unidad, ¿es correcto? No, no es correcto. Pueden estar basadas con cualquiera de los temas de nuestro programa del curso, que son 7 unidades. Por eso dice insistentemente ahí en los lineamientos del análisis de coyuntura que se les dio, temas económicos, sociales o ambientales. Y en la primera unidad solo hemos visto temas económicos. Entonces puede ser de cualquier tema de las unidades que ni siquiera hemos visto. Pero ustedes pueden revisarlo, para eso tienen su programa del curso 2023 de Recursos Económicos de Centroamérica, pueden revisarlo y ver de qué se trata. Entonces solo es de hacer una mención, una relación en el trabajo, de que tal tema, por ejemplo, si fuera un tema por ejemplo, el tema de la basura, por decir algo que está tan vigente en lo mediático, pues eso no lo hemos visto en la unidad 1, no lo toca la unidad 1. Ese es prácticamente de la unidad 6 que vamos a ir viendo aquí a un par de meses. Pero sí lo pueden abordar, sí lo pueden elegir. Pero mencionar en su trabajo que se relaciona con la unidad 6. No sé si eso aclara, Stephanie. Sí, licenciado, muchísimas gracias, ya comprendí. Licenciado, no hay ningún problema si le pongo un título rimbombante a mi ensayo. Lo que pasa es que recuérdese que tiene que abordar 3 temas. ¿Qué título le podría poner si un tema va a ser distinto al otro? Uno será sobre algo relativo a la economía, la gasolina, la inflación, cualquier cosa. El otro será posiblemente de lo que hablábamos, de los desechos sólidos, y el otro será, por ejemplo, por decir algo, de la pobreza. No hallaría yo como ponerle un título. Por eso yo también ya les coloqué ahí el formato de la carátula, en donde simplemente el título que dice ahí es análisis de coyuntura 1. Si ustedes quieren ponerle un título, pues pónganle, no hay ningún problema. Y si es rimbombante o no es rimbombante, no hay problema. Si quieren ponerle un título, pero sí debe decir ahí análisis de coyuntura 1, así como está la carátula. Eso ni siquiera lo deberían de mover, pero ahí está ya. Y por eso también les puse un mensaje donde se había colocado alguna información ahí en su blog. O sea, sus títulos, lo que pasa es que si usted quiere poner el título, póngalo, ya le entendí, no es el título del documento, porque el documento lleva 3 temas, sino el título de que usted ha elegido del tema, o del tema que usted ha elegido sería el asunto. Ya, pues puede poner usted el tema si usted quiere con sus palabras, si no copia lo que dice el titular de prensa, pero a veces no son muy claros. Entonces póngalo usted, y sí, póngalo a su estilo, no hay problema. Ya comprendí. Bueno, extraterrestres, ahora que está de moda el tema, ¿no? No, está bien, póngalo si usted quiere. Es un estilo, podría ser un estilo periodístico, yo creo que no hay problema. ¿Alguien más ahí que quiera preguntar algo, comentar algo? Un tema de coyuntura, ¿no? Licenciado, no sé si se ha dado cuenta, pero creo que ahora, no sé si ahora
Era la portada de la prensa o de ayer, pero la gasolina subió 5 quetzales en menos de 2 semanas, ¿verdad? Sí, así es. El precio del petróleo ha ido para arriba a excepción de hoy. Yo no, y también no me recordé de tomar el nombre del sitio web en el que ustedes pueden dar seguimiento al precio del petróleo, que es de la bolsa de crudo de Texas, que es el que rige los precios que se aplican a Guatemala, a las importaciones de Guatemala. Ay, no me recuerdo ahorita. Miren que mi cerebro hace el intento de recordar cuál es el nombre de ese sitio, porque cualquiera se puede meter. Hay algunas bolsas que no permiten si uno no está inscrito y tiene un costo, ¿verdad? Entonces, pero esta otra sí lo permite. Entonces, déjame ver. Sí, el sitio se llama investing.com, pero ustedes lo pueden googlear ahí y ponen precios futuro petróleo y ahí van a encontrar una gráfica que durante el día, conforme está abierto ese mercado, va cambiando conforme pues los movimientos de oferta y demanda se van dando y bueno, el resultado yo lo estuve medio viendo hoy y entiendo que finalmente cerró como, después de haber estado en más de $82 el barril, o por alrededor de $82 tal vez, cerró como en 79, o sea, bajó. Si nuestros flamantes importadores de gasolinas basan en los precios actuales, debería de bajar ese precio de la gasolina, porque hoy el precio del petróleo bajó, pero como sabemos, cuando el petróleo, su precio va para arriba, ellos suben. Tan es así que hasta 5 quetzales ha subido, como decía el titular de Prensa Libre, en las últimas semanas. Pero cuando baja, esa baja cuesta que sea sensible y que sea aplicada a los precios. Entonces esa gente se está, perdón la palabra, pero se está hartando de dinero, porque no solo aplican un precio más alto que lo que verdaderamente deberían aplicar, sino que en mi mente existe, porque yo tengo un pichirilo y uno se da cuenta, uno conoce su carro y echa su gasolinita por ahí a veces en una gasolinera, uno sabe más o menos cuánto debe subir y ya sabe que si el precio está más alto eso va a ser un poquito menos, pero uno lo sabe calcular, pero a veces no, a veces prácticamente le dan, por decir algo, un 75% de lo que le dieron haber dado hasta ese punto. Entonces dice uno, no solo están ganando con el precio, sino con que le dan menos cantidad. O sea, son empresas que se llenan de dinero, pues así de sencillo. Entonces es importante, vean ahorita voy amigo Mario, denle cuando ustedes quieran para ir entendiendo ese tema. Sé que es un tema muy complejo, eso de los mercados a futuros, de los commodities, uno de ellos el petróleo, pero el petróleo es el que marca los precios de los combustibles, los precios del gas propano y otros derivados que hay. Entonces es interesante, va a ir viendo eso, se llama investing.com y ahí buscar el petróleo, también está el café que es de importancia para nosotros, pero podrían googlear precios futuros petróleo y ahí les va a salir directamente una gráfica que se está moviendo durante todo el día conforme vaya moviéndose el precio. Mañana háganlo o intenten hoy en la noche si quieren a ver cómo está. Muy bien, Mario Vela, adelante amigo. Buenas noches, licenciado.
agregando un poco a lo que usted decía del aumento del combustible y todo, a eso también le tenemos que tomar en cuenta que tiene un impuesto, ¿verdad? Que por cada galón se pagan 4.70 si es súper, y 4.60 si es regular, y 1.30 si es diésel. Entonces, aparte de que está mucho más caro en nuestro país, pues se vuelve mucho más por el impuesto, y ese impuesto que no sabemos en teoría a dónde llega, ¿verdad, licenciado? Y pues por ende casi siempre sigue subiendo cada día más, ¿verdad? Sí, ahí no solo gana el importador del combustible, la estación de servicio, sino que también gana el gobierno, porque pues si el asunto de ese impuesto que nos menciona Mario fuera bien aplicado, pues nuestras carreteras estarían nítidas, no hubieran hoyos en las calles ni en las carreteras, y sería un gusto estar viajando por todo el país, pero ni siquiera señalizadas están. Entonces, pues esa es nuestra realidad, pero sí hay un impuesto. O sea, el combustible aplica, como es un bien importado, pues también pues hay un impuesto ahí que gana el gobierno con la importación. Ese impuesto que se le cobra a los importadores, que se llama impuesto de importación o arancel de importación a combustibles, pues obviamente los importadores se lo trasladan a la cadena de suministro que hay ahí, al intermediario, luego la cuestión que va a dar también al de la gasolinera. Y entonces el de la gasolinera obviamente se lo va a cargar al público, consumidor. Entonces venimos pagando no solo el impuesto al asunto propiamente de los combustibles, sino también el impuesto de importación, y por eso es que se hace más caro. Entonces ahí todo el mundo gana, menos el consumidor. Así es el asunto en nuestros países, ¿verdad? Que no cambió nada cuando en la pandemia entró a menos $1 el barril de petróleo. Bueno, sí se puso de veras, tal vez no tan a un nivel negativo para nosotros el precio en las gasolineras, pero sí llegó por ahí a los 20 quetzales, ¿verdad? Pero ahorita ya quiere rascar los 40. Entonces sí, ya pagar 40 y ya es una cosa muy alta, y entonces eso puede subir el transporte de pasajeros, puede subir el transporte de carga, entonces podría hacer subir el precio de los alimentos, y podría ser ya una consecuencia grave. A ver cómo sigue. Cuando se va estableciendo y que va así constante, pues ya se convierte en un problema. A ver cómo sigue este fenómeno, ¿verdad? Sí, podría llegar a tener presión inflacionaria si sigue subiendo, pues. Pero hoy bajó, a ver cómo está mañana. O sea, así son los mercados, más el del petróleo, que depende de muchos factores que pues hacen que suba y que baje el precio. Pero aquí la constante es más que suban las gasolinas, y si suben tan, pero cuando bajan tan. Muy poquito, ¿verdad? Muy bien. Decisiones de la OPEP, sí es así, pero también hay otras cuestiones como la cadena de suministro por la guerra Ucrania-Rusia, y algunos otros factores como el clima. Y también ahorita, según los expertos, pues también está incidiendo el hecho de que la demanda es mucha en Estados Unidos, porque es época de vacaciones y entonces la gente viaja mucho, entonces hay mucha demanda y hay más consumo en Estados Unidos. Eso hace que países como nosotros, que le compramos a Estados Unidos, tengamos menos oferta a la cual acudir, entonces tenemos que pagar más caro. Por ahí va el asunto también. ¿Algo más, chicos?
entonces si quieren platicamos un poco en relación a terminar nuestra unidad 1, y para lo cual yo debo proyectar una presentación. Recuerden ustedes que en la unidad 1 hemos platicado sobre temas principalmente económicos. Sí, hablamos de la microeconomía, de la macroeconomía, y en general pues estos temas pues son aplicables a todas las sociedades, a todas las economías. Entonces fíjense que nuestros países centroamericanos pues tienen más o menos los mismos, deberían tener pues los mismos parámetros en todos los países, porque como ya vimos desde el principio del curso, somos un territorio muy pequeño que tiene una misma historia. Fuimos conquistados por los españoles, fuimos colonizados por los españoles, nuestra historia se fue forjando de la misma forma, tenemos una estructura geológica y natural similar, porque somos un territorio muy pequeño en Centroamérica. Entonces se supone que deberíamos, ya que somos, hablemos solo de los 5 países, somos países muy pequeños, pues deberían de ser iguales, ¿verdad? O muy parecidos, pero realmente no ha sido así. Por eso habla esa diapositiva de un contexto político. Entonces ustedes van a leer la diapositiva cuando la tengan, pero yo lo que, para resumir eso que está ahí, les comento que pues nuestros países no han sido del todo homogéneos, digamos, porque Guatemala tiene sus particularidades muy distintas a Costa Rica, por ejemplo. Los contextos políticos entre Guatemala y Nicaragua, que nos comparan mucho ahora, pero no son iguales. Y tanto El Salvador está teniendo un contexto político un poco especial ahora con el señor Nayib Bukele, y Honduras, a donde ha llegado un gobierno ahora, podría ser un tanto más izquierdista, pues hasta el momento no se le ha visto mucha incidencia de esa llegada de la presidenta, que ahorita se me olvidó el nombre, a la presidencia de Honduras. La verdad es que hay unos grandes problemas de pobreza, grandes problemas también de existencia de pandillas, y pues lo mismo que ha tenido Guatemala también en Honduras. Guatemala con esos mismos problemas, pero los contextos políticos puede que sean distintos. De hecho, en Honduras, luego de la llegada de esta señora al poder, pues ahí van con todos sus problemas, pero ahí están. Y un problema institucional, yo por lo menos en las noticias y en el entorno mediático no lo he visto, como sí lo está teniendo Guatemala en estos momentos con este proceso electoral que ha puesto a tambalear la institucionalidad del país, con estas decisiones de este gobierno que ha cooptado instituciones completas en el entorno de toda Guatemala. Y entonces ese contexto político es muy distinto entre un país y otro. Bukele, que tiene todo su equipo apuntando hacia seguir un periodo más, cosa que le prohíbe la Constitución salvadoreña, pero hacia ahí va.
Guatemala, que su presidente ha expresado todo lo contrario, que él va a entregar el cargo el 14 de enero a quien gane la segunda vuelta, y lo ha expresado así. Inclusive se lo dijo hoy a Luis Almagro, visitante desde Estados Unidos como secretario general de la OEA, pues así lo ha dicho Yamatei. Pero lo que se ve, lo que se percibe precisamente en ese entorno mediático que tanto hablamos, pues es otra cosa. Porque las elecciones están bastante vulnerables a ser interrumpidas, ese balotaje que viene de aquí a unos 20 días, 18 días. Entonces los contextos políticos suelen cambiar y ser distintos en los países. Costa Rica ha mostrado niveles de democracia mucho más superiores que el resto de países. Nicaragua con una dictadura bien establecida, en la que pues va a ser difícil pensar en una Nicaragua sin Daniel Ortega durante no sé cuánto tiempo, pues. Entonces veamos que a pesar de que estamos tan unidos geográficamente, pues tenemos unos contextos políticos muy distintos. Ahí se menciona que ha prevalecido el modelo neoliberal, en que pues son realmente los sectores privados los que dominan, pero hoy día pienso yo que el sector privado domina en los países, en el de Guatemala muy muy fuerte a través del CACIF, pero diría yo que hay una clase política que ha acumulado muchísimo dinero que también ya incide en las decisiones de país sin que nos demos cuenta. Y luego está también una clase, digámosle así, especial, que podría llamarla yo como entre el narcotráfico y los grupos delincuenciales poderosos, pues que también ya inciden, y entonces eso tiene mucha incidencia principalmente en el Congreso de la República, y ahí se va gestando entonces el futuro del país. Lo mismo podría suceder en Honduras, pienso yo. En el resto de países, no sé. En Costa Rica, si lo es así, tal vez no es tanto. Entonces el tema aquí es que somos paisitos en un territorito, como lo vimos en el inicio de clases en este año, en este semestre. Pero aún así tan diversos, tan heterogéneos, que no somos iguales, ¿verdad? Entonces ese contexto político yo resumiría que es distinto para cada uno de los países. Guerras como las que ha sufrido Guatemala, El Salvador y Honduras, la más larga, creería yo, que de todo el continente en la historia ha sido la de Guatemala, 36 años de guerra. El Salvador también la tuvo, pero duró menos, y Nicaragua también la tuvo, con la diferencia en que allá en Nicaragua sí ganó la guerra un grupo que fue el grupo opositor al gobierno, que era el grupo guerrillero, el sandinismo. Aquí la guerra no la ganó la guerrilla en Guatemala, se llegó a una firma de la paz. Algunos dicen que ganó el ejército, yo no lo creo porque se firmaron los acuerdos de paz, pero tampoco ganó la guerrilla. Miren esos contextos políticos tan complejos en países tan pequeños, ¿verdad? Entonces eso le va dando un matiz a que los países no son estables y los niveles de gobernabilidad no llegan a ser lo que un país pacífico, armónico quisiera. Entonces no pasa un tiempo sin que algo extraordinario suceda como movimiento social. Muy bien, esto sería el contexto político. Luego viene un contexto comercial. Vamos a leer esta diapositiva. Dice: los países centroamericanos iniciaron el proceso formal de integración económica en diciembre de 1960, con la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana por parte de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua,
al que se unió Costa Rica en 1962. En este tratado, los países centroamericanos establecieron el régimen de libre comercio al fundar el Mercado Común Centroamericano y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, como instrumento de financiamiento y promoción del Mercado Común Centroamericano, sobre una base de equilibrio regional. El objetivo de integración era impulsar el comercio y la industrialización subregional por medio de la expansión de sus mercados nacionales. Asimismo, entre los países miembros se suscribieron convenios para el establecimiento de una unión aduanera, como fue el caso del convenio entre El Salvador y Guatemala. Bueno, ahí lo que nos quiere decir es que en cierta medida Centroamérica sí ha estado unida en el ámbito comercial. Eso sí es cierto. En la década de los 60 existió un tratado firmado por esos 5 países que impulsaba la industrialización, algo que todavía nos hace falta. No somos industrializados. Hay que saber diferenciar bien a qué o qué prevalece en el modelo económico de un país. ¿Será que la industria prevalece en el nuestro? No. Lo que prevalece en el nuestro es la agricultura y la producción de bienes agrícolas de exportación: café, banano, azúcar, cardamomo, cacao. Eso, industria tenemos, sí tenemos. Por ejemplo, la producción de cerveza, la producción de vidrio, la producción de licores, fósforos, pero no son bienes de altísimo valor agregado, como bien podrían ser las computadoras, los vehículos, los tractores, los camiones, los elementos tecnológicos como los celulares. No producimos eso. Nosotros producimos café, banano, azúcar, etcétera, agrícola. Entonces, desarrolladamente industriales no somos. Pero vino ese movimiento, ese tratado que se llamó Tratado General de Integración Económica Centroamericana en los años 60, que sí estaba impulsando la industrialización. Pero por alguna razón que vamos a ver más adelante cuando estemos en la, creo yo, penúltima o última unidad, se vino abajo. Y ese mercado común centroamericano que se había formado, pues desapareció. Y de recuerdo queda el Banco Centroamericano de Integración Económica, que ese sí existe, y queda también la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que es una instancia que todavía existe también, pero principalmente ese Banco Centroamericano de Integración Económica que sigue financiando proyectos para los países y para entidades de los países, como la Universidad de San Carlos. Yo mencionaba en el periodo anterior que como ejemplo tenemos, cuando uno anda por la Universidad de San Carlos adentro en Ciudad Universitaria, pues se da cuenta que algunos edificios, los más nuevos, tienen un gran rótulo por ahí pegado afuera que dice financiado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. O sea, ese banco presta el dinero, en este caso a la universidad construye el edificio que necesitaba y se queda pagando al banco con los fondos que recibe del gobierno. Sin embargo, pues entre paréntesis, ha habido altísimos niveles de corrupción en todo esto, y bueno, eso se platicará en el momento, ¿verdad? Pero existe entonces el Banco Centroamericano de Integración Económica, y existe también la SIECA, que es la Secretaría de Integración Centroamericana, Secretaría de Integración Económica Centroamericana, aún existe. Intenta por ahí motivar bastante el comercio centroamericano, pero luego de que esto falló en cierta época, después de los años 60, pues como en los 90 se creó otra instancia también tratando de impulsar el comercio o la integración comercial de Centroamérica,
y se llamó SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, que ya pues ha dado sus pasos, pero no ha sido la misma integración que logró ese Tratado General de Integración en los años 60, porque sí estaba funcionando. Los países se estaban industrializando, estaban generando productos industriales más importantes que la cerveza, que los fósforos, que el licor y que el vidrio, por mencionar unos, ¿verdad? Que es lo que hoy día se produce. Entonces, no funcionó por algo que pasó por ahí, que tal vez lo comentaremos en esa unidad. Pero en general, ahí sí vemos que Centroamérica ha estado como más o menos en sintonía de qué es lo que quiere. Que la historia no la ha dejado, pero sí por ahí va. Es distinto, como vimos en la diapositiva anterior, que en el contexto político somos muy diferentes. Pero en lo comercial, Centroamérica se ha sido bastante unida. Quien se va por un ladito sí es Costa Rica. A veces hace sus gestiones ante la comunidad internacional ella sola, en tanto que Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua sí han actuado en conjunto. Costa Rica se va sola, ¿verdad? Por eso existe lo que se llama CA4, que es el documento por ahí, es Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Costa Rica no. Algunas negociaciones, por ejemplo, de tratados de libre comercio, se dice CA4 con Canadá, por ejemplo, que se estuvo un tiempo tratando de impulsar. Costa Rica no, ellos negocian por su cuenta. En ese sentido sí hay un poco de distanciamiento, pero en general ese contexto comercial sí ha sido de cierto nivel de unión entre los países. Y en relación a lo mismo, dice ahí, la apertura externa de los países de la región ha ido de la mano con la firma de tratados de libre comercio, TLC, cuyo principal objetivo es facilitar el acceso a mercados específicos y la atracción de inversión extranjera directa. De 1990 a 2011, los países del Mercado Común Centroamericano han firmado un TLC con Canadá, la Comunidad del Caribe, CARICOM, Colombia, Chile, China, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Singapur, China, Taiwán y la Unión Europea. Aquí hay también cierta diferenciación cuando hablamos ya de tratados de libre comercio. Bueno, ¿qué es un tratado de libre comercio? Es un convenio entre dos países o entre un grupo de países y otro país, o entre un grupo de países y otro grupo de países. Pero ¿qué busca un TLC, un tratado de libre comercio? Lo que busca es que el comercio sea más fluido. ¿Cómo puede ser más fluido el comercio? Puede ser más fluido a través de que no se le cobren impuestos a las importaciones de cada país. Entonces, por ejemplo, si Guatemala trae desde la India unos vehículos que han venido algunas veces, pues esos vehículos deben pagar un impuesto. Si hubiera un tratado de libre comercio que llegara a un arancel cero, entonces esos vehículos ingresaran al país sin impuesto, y entonces eso los haría más baratos a la hora de venderlos al público, y tendrían entonces más aceptación entre el público, entre la población, porque serían más baratos. Entonces eso es uno de los objetivos de los TLC, que fluya más el comercio desde el punto de vista de los impuestos o de los aranceles, que así se le llama a los impuestos de importación, y otros temas como también lo que mencionábamos ya alguna vez, que ahora los TLC ya no solo mencionan los impuestos de importación, sino también respeto a los derechos humanos en los países signatarios, respeto a los derechos laborales en los países signatarios de esos convenios, y respeto a la naturaleza, la conservación del ambiente también, ¿verdad? Entonces los países no pueden fallar en eso, porque entonces los demás le van a reclamar. Y esto
pues ha llevado a que los países hagan o firmen tratados o convenios con otros países. Centroamérica o los países de Centroamérica, yo les decía, por ejemplo, en un tiempo que fue como en los años inicios de los 2000, sí, inicios de los 2000, se juntaron 4 países, el CA4 que les mencionaba, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, trataron de hacer o de firmar un TLC con Canadá. Iba adelantado y de repente se interrumpió porque vino entonces el TLC con Estados Unidos y ese captó más la atención y el de Canadá se quedó por un lado. Eso fue por los años también por ahí y de ahí para acá se quedó olvidado y no hay tal TLC, al menos de Guatemala con Canadá no hay. Con la Comunidad del Caribe sí hay, Guatemala con Colombia sí hay, Guatemala con Chile sí, Guatemala con China no hay, porque Guatemala no tiene relaciones diplomáticas con China. Con Estados Unidos sí hay, en grupo los países de Centroamérica con Estados Unidos, por eso se llama TLC CAFTA, que van varios países. Tratado de Libre Comercio con México sí hay, con Panamá creo que sí hay, con Perú hay, de Guatemala con Perú, pero tiene algunos problemas con algunos productos como el banano. Con Dominicana no me recuerdo, creo que sí hay. Con Singapur no sé si hay, no recuerdo. Con China, Taiwán sí hay. Y con Unión Europea sí hay el que se llama Acuerdo de Asociación entre los países de Centroamérica, ahí va Guatemala, y los países de Unión Europea. Pero aquí viene un asunto en Centroamérica que también nos diferencia. Costa Rica, Nicaragua y Honduras mantienen relaciones diplomáticas con China. China continental, China popular, China comunista o como se le quiera llamar. Guatemala no. Guatemala mantiene relaciones diplomáticas con China-Taiwán. Y China continental no acepta la libertad de China-Taiwán, entonces no acepta relaciones diplomáticas con países que tienen relaciones diplomáticas con China-Taiwán. Entonces Guatemala no puede tener un tratado de libre comercio con China, que es de los países cuyo comercio está evolucionando más que los propios Estados Unidos y Europa, por la decisión de Guatemala de estar más amigable, digámoslo así, con China-Taiwán. ¿Es conveniente esto o todo el país? No sé. Relaciones comerciales sí hay con China, pero no puede haber un TLC, un Tratado de Libre Comercio, donde eso de los impuestos se pueda dejar de cobrar, que es lo que buscan los tratados de libre comercio. Y aquí entonces muy chinos podrán ser y tal vez los sintamos más baratos que otros productos, pero los productos chinos que vinieran a Guatemala, si tuviéramos un tratado de libre comercio, serían más baratos, simple, así. Pero Honduras, Costa Rica y Nicaragua sí, porque esa fue su decisión. Miren ahí tan diferente los tratamientos, ¿verdad? Porque algunos piensan que Guatemala debería de abandonar su relación tan estrecha que ha tenido con Taiwán y buscar un poco más el acercamiento con China continental, pero no lo hace. De hecho, el presidente Yamatei fue a visitar a la presidenta de Taiwán a Taiwán y la presidenta de Taiwán vino a Guatemala. O sea, miren el tipo de relación que hay, pues. Así son los países, pero eso son decisiones de gobierno y los gobiernos toman decisiones. Yamatei decidió seguir con China-Taiwán y ahí estamos. Los gobiernos anteriores también. Y sabemos que lo hacen porque China-Taiwán es corrupta y pues con sus
Dice que aporta mucho porque ha construido hospitales como el hospital de Chimaltenango, pero también ha aportado a través de la corrupción dinero hacia los políticos, y eso hace que se mantenga la relación diplomática y no se queden solos, porque realmente, según se dice, son 13 países en el mundo los únicos que tienen relaciones diplomáticas con China-Taiwán. Uno de ellos, Guatemala. Honduras a principio de este año tenía esa relación con China-Taiwán y dijo la señora de Honduras, vamos a romper con Taiwán y vamos a decidir tener relaciones diplomáticas con China, China continental. Y China continental, vénganse, aquí son bien recibidos. La presidente de Honduras fue a China. Yo no sé si se entrevistó con el mandatario chino, pero ahí estuvo ella y ya entonces le ofrecieron negociar un tratado de libre comercio. Solo para que veamos cómo es de complicado esto y las relaciones aquí y allá. Pero así es esto, chicos. Y bueno, pues al final pensemos en que ese flujo comercial es tremendamente complejo, complicado. Veamos ahí en ese mapa lo que se logre por ahí en sus pantallas percibir, pero en el centro de América está en colorcito amarillo el área centroamericana. En el área pintada de azul está los países con que más se comercia, que sería China, Taiwán, Singapur, la Unión Europea, algunos países de América del Sur con los cuales se tiene tratados de libre comercio, y también está México, Estados Unidos y Canadá. Pues eso sería como para platicar un poco ya de los temas económicos muy en general, desde el punto de vista de Centroamérica, ya no solo de Guatemala como habíamos venido viendo, pero siempre vale la pena comentar algo al respecto de Centroamérica. Recuérdense que nuestro curso se llama Recursos Económicos de Centroamérica. Yo con esto cierro la unidad 1, chicos, y entonces quedaría en ustedes si quisieran retomar algún tema de la primera unidad, alguna duda que tengan o algún comentario sobre lo que hemos platicado, los temas de hoy, o algo que ustedes pues tuvieran también de la unidad en algún día anterior. Licenciado, en el parcial, ¿de qué tema van a venir? Unidades 1 y unidad 2. La unidad 2 es recursos humanos. La unidad 2 no va a dar tiempo de ver mucho porque prácticamente los exámenes primeros parciales estarían por empezar la próxima semana. No sabemos calendarios. Entonces, pues los temas hoy vamos a platicar un poquitín sobre el inicio de la unidad 2, pero ya ese como les mencioné, que lo hemos considerado como temas más fáciles que los temas que contenía la unidad 1, por eso yo me dediqué un poco más a la unidad 1. Igual va a suceder ya que terminemos la unidad 2, ya que nos examinemos del primer parcial, viene entonces el abordaje de las unidades 3 y 4. Y de una vez les adelanto, la unidad 3, que se llama recursos financieros, es un poquito más complicada de estudiar que la unidad 4, que son los recursos naturales. Eso es más fácil. Entonces yo voy a dedicar más tiempo a ver la unidad 3, así como hoy lo hice de ver la unidad 1 y la unidad 2, pues ustedes la van abordando por ahí principalmente a través del autoestudio, porque sus temas son más fáciles de percibir. Pero para el primer parcial, de acuerdo a la pregunta que hacía Ludwig, van a ser evaluados los temas de la unidad 1 y los temas de la unidad 2, completo todo. Licenciado, perdone, con temas de las páginas del libro, alguna página o todo, es que yo no he podido llegar hasta recursos
humanos que usted dice de la segunda unidad, leyendo, pero para más o menos tener la idea hasta qué página del libro llega el examen. Bueno, yo no sé qué libro tiene usted, pero el que le compartimos en el blog es solo un libro que corresponde a la primera unidad. O sea, ustedes tendrían que leer todo. Y falta entonces compartirles lo que corresponde a la unidad 2, que habrá que leerlo todo. Sí, es Ahora, cierto, si estaba usted viendo tiene, cabal si usted ese tiene, porque folleto. también ha existido uno que incluye todas las unidades, que se ha compartido en años anteriores. Si usted tiene ese, lo que tiene que saber, yo no sabría decirle qué páginas, pero unidad 1 completa, 2 completa. Eso. ¿Alguna otra preguntita? De acuerdo. por ahí? Muy bien, Claudia. ¿Algo más por ahí, chicos? Perdón, no había leído lo que está en el chat del aula. Pues compartieron por ahí compañeros en que somos una república bananera, precisamente. Producimos materias primas, básicamente, agrícolas. También que Yamatei fue a pasar vergüenza a Ucrania. Sí, pues la verdad que el viaje de Yamatei a Ucrania sorprendió a todo el mundo. ¿Qué fue a hacer Yamatei ahí? ¿Qué le puede aportar Guatemala a Ucrania? ¿Tenemos nosotros armamento, lo que ellos quisieran? No tenemos nada. Entonces, no sé, sí, para mí también fue vergonzoso que se gaste dinero en un país muerto de, no vamos a decir muerto de hambre, pero sí con con unos niveles de pobreza y pobreza extrema, en niños en desnutrición. Gastarse el dinero en un viaje de ese tipo sí es totalmente contraproducente, ¿verdad? Que China le llegó al precio a Honduras y El Salvador, dice, bueno, puede ser, ¿verdad? Pero también Taiwán tiene su incidencia, su influencia a través de sobornos, sino que lo diga Alfonso Portillo, ¿verdad? Que fue tan claro que le dieron plata que la fue a tener al bote en Estados Unidos. Vamos a ver. Dice que quieren, el amigo Jorge Virula dice que quiere tener un ejemplo de cómo poder realizar el trabajo. Vean, yo intencionalmente no les he dado un modelo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen ya que ir desarrollando y con las instrucciones que se les dan, construir lo que se les está pidiendo. Hay que echar a trabajar ahí todo el pensamiento, toda la mente porque fíjense que si no nos nos amoldamos a algo y ya tenemos el modelo aquí y sobre eso vamos mediante casi diría yo que la copia del asunto, aunque sea haciendo las diferenciaciones del caso. Pero entonces vamos dejando por un lado la posibilidad de la creatividad y de la interpretación propia. Es más formativo que con base a unas instrucciones nosotros construyamos algo que si lo hacemos tomando las dimensiones de un modelo. Por eso es que no se los he dado y no se los voy a dar. Y no lo busquen. No lo busquen, ni porque en otros salones también se les están pidiendo los análisis de coyuntura. Recuérdense que los cursos son cursos coordinados.
no lo busquen, háganlo ustedes, esfuércense ustedes. Si se les pide tal cosa, interprétenlo y forcen su cerebro a tratar de entenderlo, y cualquier duda, pues aquí estamos, como lo hemos ido resolviendo. Pero no ver modelo, yo pienso que es más formativo si no miran ese modelo y todo lo hacen de acuerdo a su criterio. Lo que sí se recomienda, como creo que ya lo hicimos una vez, es que no intenten hacer algo solo por entregarlo, vaya como vaya, o medio hecho por ahí, porque como decíamos la vez pasada, si es en este salón en que lo dije, lo que va a pasar es que van a perder tiempo ustedes y vamos a perder tiempo nosotros en la revisada. Si no viene bien diseñado como se pidió, entonces pues no le vamos a poner calificación, o le vamos a poner un 0.2 o algo así, que no tiene sentido, pues. Entonces mejor hacer las cosas bien. Hay que esforzarse, ya es para el lunes, ya vienen los exámenes, mejor démosle ahorita. Recuérdense que tienen que revisar la cobertura mediática de julio para el primer análisis de coyuntura, y en septiembre tendrán que revisar ustedes el posicionamiento mediático de agosto, y agosto ya lleva 2 días, entonces esto no se detiene. Entonces entrenle, y yo sé que no solo este curso llevan los otros, pues. Entonces así es la U, chicos, y así van a ir avanzando ustedes. No hay más de parte de ustedes. Claudia, pase adelante, Claudia. De nuevo, Yorlik. No sé si se vale preguntar esto, pero por ejemplo, si yo me meto a la página de Prensa Libre para poder consultar sobre el tema, porque necesitamos hablar sobre el tema económico, el tema social y el tema ambiental. Son los 3 temas que debemos de desarrollar y dar nuestro punto crítico, ¿verdad? Pero por ejemplo, si me meto a Prensa Libre, ellos tienen algunas opciones ahí como ciudades, deportes, internacional, economía, para buscar el tema de sociedad. Me puedo meter, por ejemplo, a la opción que dice de ellos vida, o ya sea opinión, o no es ese el enfoque cuando nos hablan de sociedad. ¿Usted tiene a la vista todas las pestañas que ellos ponen o no? Sí. Léamelas otra vez, disculpe. Dice Guatemala, ciudades, deportes, internacional, economía, vida y opinión. Bueno, sí, lo principal que usted puede, si usted quisiera abordar el tema social, estará en Guatemala, y en opinión va a encontrar bastante, pero en opinión va a encontrar distintos columnistas que puedan tocar un tema social. En julio va a encontrar mucho lo electoral, y lo electoral usted también puede abordarlo como tema, pero si usted en su comentario crítico lo asocia con lo social, o sea, ¿qué puede incidir que quede fulano de tal o fulana de tal en el término social en Guatemala? ¿Qué ventajas o qué desventajas va a tener la sociedad guatemalteca con que esto que ofreció tal candidato pues pueda hacerse realidad, o lo que ofreció el otro? Entonces ahí ya entra lo que usted piensa, y ahí está tomando un tema electoral. Ahora en Guatemala sí, porque ahí va usted a encontrar que las lluvias, va a encontrar que también pues la agricultura, va a encontrar temas como relativos a la pobreza, a la desnutrición, y todo ahí está en lo social, pero eso lo va a encontrar en donde dice Guatemala. Muy bien, de acuerdo, sí, porque en el tema electoral, todo el tema de la política no es que no me llame la atención en realidad, pero a veces siento que no encajo en el tema. Le he tratado de agarrar el hilo y todo, pero sí me cuesta un poquito el tema de elecciones, política y todo eso, aunque sé que tiene mucho que ver con este curso, pero
hasta ahora en este curso me estoy involucrando en el tema. Sí, la otra que puede hacer es meterse al sitio del medio de comunicación que se trate e ir lo más lejos que se pueda dentro del mes de julio y buscar el tema de la noticia. Ahí le va a indicar el nombre de la noticia, si es social, si es económico o si es ambiental, ¿verdad? Entonces es como buscar en la historia. Muy bien. Un momentito, Stephanie y Brenda, solo quiero explicar esto porque no necesariamente a través de las pestañas que están ahí que nos mencionaba Claudia es que se va a poder, es ir buscando también los temas, ¿verdad? Y esto lo puede hacer en una parte, es que en Prensa Libre creo que está por ahí abajo en donde van dejando lo viejo. O si usted tiene opción, porque posiblemente tenga acceso a una cuenta, o usted tiene suscripción, hay una parte que dice biblioteca, y entonces en biblioteca están las ediciones impresas, pero así en, ¿cómo se llama eso? Que uno solo va corriendo las páginas. Están todas las ediciones de todo el mes y todas las que pueda uno, no sé hasta cuándo tienen ellos publicado ahí de viejo. Ahí también puede ir viendo todos los periódicos. Por eso les digo yo que ese es un asunto que no es un trabajo que pueden hacer en 5 minutos. Pues. Hay que entrarle a la revisión. Esas son las alternativas. La otra es, por ejemplo, en La Hora, ahí sí va a encontrar usted más o menos las mismas pestañas, pero es más fácil encontrar el historial yendo cada vez más lejos y cada vez más lejos. Ahí hay un botón que le va dando más y más noticias de las más anteriores que van quedando rezagadas, ¿verdad? Soy 502 también, se puede ir hasta la viejada y puede consultar ediciones. Por ejemplo, ahí lo fácil es que pues uno puede coleccionar porque la edición impresa es descargable. En Prensa Libre también por ahí, pero para los que tienen suscripción. ¿Cuál otro? Publius también puede consultar las ediciones viejas. Por ahí. De acuerdo, gracias. Stephanie y después Brenda. Sí, licenciado, disculpe con una pregunta. ¿Por qué medio vamos a enviar este trabajo, licenciado, ya que en la guía pues no especifica? Bueno, fíjese que en el blog está cargada una imagen que dice ahí todo el instructivo para que usted envíe su trabajo. Hay una dirección electrónica ahí porque la forma de envío va a ser a través del correo electrónico, pero busquen ahí. De hecho, intenten ustedes consultar el blog cada vez que puedan. Pueden pasar días en que ahí no cambie nada, pero puede venir un día en que yo ponga un montón de cosas ahí y a mí se me olvida anunciarlo. O sea, la obligación de ustedes es consultar el blog. Oye, y ahí está la forma en que deben presentar su primer análisis de coyuntura. Bueno, gracias, licenciado. Muy bien. Brenda. Buenas noches, Lick. Solo con a ver si le capté bien. Tengo que buscar un tema económico, pero en ese tema económico tiene que tener relación con lo social y lo ambiental. ¿Así sería? No. Usted puede consultar un tema que tenga que ver con lo económico, si quiere ese. También puede buscar uno que tenga que ver con lo social. También puede tomar uno que tenga que ver con lo ambiental. En lo económico, por ejemplo, por decirle algo para relacionar y para facilitárselas, y esto yo no se los quería decir porque yo necesito que ustedes emprendan, tengan el inicio de este tema, de este asunto de los trabajos, pero
poniendo el esfuerzo propio, pero para ayudar un poco. Ustedes vienen y encuentran una noticia que tiene que ver con lo electoral. Por ejemplo, Sandra Torres ofrece bajar el impuesto del IVA para las medicinas, por decir algo. No sé si eso va a ser la doña esa, pero eso es algo que tiene que ver con lo económico. Está en lo electoral, pero tiene que ver con lo económico. Entonces usted puede tomarlo. Otro tema, usted viene y encuentra también hablando de lo mismo, en lo electoral. Un momentito, Stephanie. En lo electoral usted encuentra un tema en los periódicos que dice: Sandra Torres ofrece continuar con la bolsa solidaria. Eso tiene que ver con lo social, ¿verdad? Entonces lo puede tomar. Ahí ya lleva dos. Y viene y encuentra otra nota que dice: los transportistas de la basura continúan oponiéndose a la entrada en vigor del acuerdo 164 del Ministerio de Ambiente. Eso tiene que ver con lo ambiental. Entonces toma esa y sigue los lineamientos que se dicen en el instructivo, y ahí se van para hacer su trabajo, lo que hablábamos al inicio de la clase. Pero deben hacerlo de acuerdo a las instrucciones dadas. Con ustedes yo no pude terminar el día anterior de comentar esto, pero yo les recomendé a través de nuestro chat que vean la grabación de la clase del salón 106, en donde sí logré terminar esa explicación. Esas clases grabadas están ahí a su disposición en el blog Estudiantes Pilas. ¿Estamos bien ahí, Brenda? Sí, ya me quedó bien claro. Gracias, Lick. Muy bien. Stephanie. Buenas noches, licenciada. Yo tengo una dudita así mentalmente, porque todavía no lo he comenzado. Yo tengo la idea así como de poner el tema de la noticia, ¿verdad? Y luego, no sé si tenemos que poner como un resumen de lo que encontramos y después nuestro análisis, o solo el tema de la noticia y empezamos con nuestro análisis directamente. No, miren, pues repitamos esos 4 elementos principales que yo tengo en mente. Tienen que abarcar todo lo que se pide ahí, pero los 4 principales. Primero deben colocar el tema y la unidad de nuestro curso con la cual se relaciona. ¿Entiende? Para poder hacer eso deben conocer cuáles son las unidades del curso. ¿Y cómo lo van a conocer? Dándole un buen vistazo al programa del curso, que ustedes tienen acceso a él a través del blog. Se compartió los primeros días de clase. Entonces ese es el primer elemento. El segundo elemento dice contexto. El contexto es como hacer una breve relación sobre de qué se trata la noticia, la entrevista, el reportaje, el artículo o la columna elegida. Entonces ahí ustedes con su creatividad en unas líneas, pues no tienen que escribir demasiado, pero es algo que tienen que escribir ustedes, tienen que redactar ustedes de su propia inspiración. Es un contexto, decir de qué se trata el tema o cómo ponemos a quien nos vaya a leer lo que nosotros estamos escribiendo al día en de qué se trata este asunto, pues. Después sí ya viene tal vez el propio titular que tenga el asunto y luego un resumen de lo que diga la nota, no toda la nota en copy paste, solo un resumen. La nota que se ha elegido, la nota de referencia, trata de esto, esto y esto en relación a la problemática que ha habido en el país sobre tal cosa, algo así. Y después ya viene su comentario crítico, lo que usted
como estudiante piensa, cree, opina o critica sobre ese tema y esa noticia. Ese es como el cuerpo medular, como el alma, como el espíritu de el análisis de coyuntura que usted estaría haciendo. Claudia. Lick, disculpe, entonces ahorita yo me perdí porque yo había entendido que íbamos a ver 3 temas distintos, Sí. Pero o sea, debemos desarrollar 3 puntos críticos, o Sí. solo es de esos 3 temas, yo elijo uno, ya sea sociedad, economía. No. Por eso es que son 3 páginas las que debe llevar nuestro trabajo. Sí, aproximadamente. No quiere decir que el mismo análisis que haga de una noticia del mismísimo tamaño le va a salir el otro. No pueden variar un poco. Pero son 3. Lo que yo mencioné hace unos momentos, 3 veces. Muy bien. Lo que usted nos mencionó se va a hacer con cada tema entonces. Así es. Ok, muchas gracias, licenciado. Muy bien. ¿Algo más? Aunque ya sean las 10 de la noche, pero todavía pueden preguntar. Son las 8:33, chicos. No, de mi parte ya me quedó claro. Sí. Gracias. Ok. ¿Alguien más por ahí con más preguntas? Sí, fíjense que en cuanto al mes de julio ha sonado muchísimo lo electoral, entonces pues uno diría es que eso no es económico, eso es político. No, hay una forma de relacionarlo, pero tenemos que leerlo y tenemos que buscarlo y tenemos que analizarle y su contenido respecto a lo verdaderamente económico, social o ambiental. Tal vez lo electoral no se va a relacionar mucho con el medio ambiente, aunque sí estamos hablando de los programas que van a poner en práctica los candidatos, también tocan el medio ambiente. Lo que sí podría ser muy difícil es, por ejemplo, lo que está haciendo el Ministerio Público, que está hostigando al Tribunal Supremo Electoral, tratando, pienso yo, de interrumpir las elecciones. Eso sí resulta un poquito más difícil relacionarlo con lo económico, lo social o lo ambiental. Sin embargo, también se puede. Porque recuerden ustedes que de esos hostigamientos y de esas decisiones que vienen directamente de las actuaciones del Ministerio Público en el área jurídica, en el área de la persecución penal, que dice uno que tiene que ver esto con lo social, pues sí, porque están haciendo levantarse a las personas, salir a la calle a protestar, y esos son movimientos sociales, son expresiones sociales. Entonces sí se puede, pero lo que pasa es que hay que ver, echar la craneada, eso es el asunto. Que ustedes no solo, yo les podría decir, bueno, tráiganme 3 noticias de las que ustedes vean más importantes en el mes de julio y ahí está. Eso no sirve para nada, solo van a copiar y pegar ahí. No queremos eso. Nosotros queremos leer lo que ustedes escriben, lo que escribió Prensa Libre, lo que escribieron los columnistas, eso tal vez yo ya lo leí. Y quiero ver lo que ustedes escriben. Y mi distinguida compañera Glenda también. Entonces, eso. Pero es que es para formarlos. Tal vez usted diga, qué difícil está esto, qué chance más horroroso, que jode. ¿Por qué no se va al otro lado con esas sus tareas? No, se están formando, chicos. Créanme, que luego de que ustedes se acostumbren a hacer esto, ¿quién los va a parar en los análisis? Y el análisis es tan importante en el mundo laboral
de veras, les va dando la posición de jefes, de tomadores de decisiones, no de dependientes de otro, ¿me entienden? ¿Hacia dónde vamos? Formación personal, crecimiento y conocimiento, por supuesto. Ese es el fin. No molestarlos ni ponerles chance nada más. Oigan, es cuestión de formación universitaria. ¿Algo más por ahí? ¿Ya tienen hambre? ¿Ya está lista la cena? Yo creo que ustedes ya cenaron y uno por ahí todavía no ha podido, pero bueno. Ya tenemos hambre. Está bien, chicos. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación en clase. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Y perdón, estaba Luis. Hable, Luis, todavía se puede. Buenas noches. Fíjese que me llamó mucho la atención un tema que se toca en julio acerca del temor a una recesión económica que alejó a Guatemala de un impacto. Estaban tratando de empaparme un poco del tema porque se tocan muchos temas de los que toca el curso de recursos. Claro. Pero así como esos temas, pues quería preguntarle, como son temas internacionales, pero que impactan en la economía de Guatemala, se podría decir, no solo en la economía de Guatemala, sino en Centroamérica. ¿Sería un tema, se podría tocar también? Por supuesto. Seguro me está hablando de la recesión económica que pues se ha pensado que va a sufrir Estados Unidos. Exacto, sí, y eso Estados Unidos, todos sabemos que cuando Estados Unidos estornuda, a Guatemala le da gripe. Por supuesto que tiene que ver, si Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala. Estados Unidos tiene problemas, por ejemplo, económicos y se limita el empleo allá, puede haber alguna afectación a todos nuestros migrantes, las remesas pueden bajar. Mire, ustedes todo el relacionamiento que puede tener. Si es una noticia del exterior y tiene una incidencia con Guatemala, por supuesto que la pueden utilizar. Pero eso lo van a dejar expresado en su comentario crítico. Está bien, Nick, muchas gracias. Ok. Muy bien, ahora sí, vean ustedes las preguntas que hacen tan bonitas, tan interesantes. Todo lo que han preguntado ha servido para todos. Entonces, planteen siempre las dudas y comentarios que tengan. Gracias por su atención. Esperamos que sigan con el mismo entusiasmo la próxima clase, y mientras estamos, creo yo, ahora nos toca, no me acuerdo cuándo, el viernes, yo no sé si tenemos clases, creo que no. Pero en tanto llega el siguiente día de clases, pues estimados compañeros, pásenla ustedes muy bien. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciados. Muchas gracias. Igualmente, chicos, pásenla bien. Buenas noches, Lic. Feliz noche.